Hoy el politólogo Alfredo Retorcillo. Arratsaldeón. Arratsaldeón. Bueno, conocemos muy poquitos detalles de esta reforma que incluso, bueno, a medida que se da a conocer, se reforma con una contrapropuesta, con una modificación, en fin. ¿En qué consiste? No sabemos en qué consiste. Se habla mucho de la reforma, pero en realidad, negro sobre blanco, todavía no hay nada. No hay un papel, no hay un informe del gobierno, no hay nada. No hay más que, antes se hablaba de la rumorología respecto a la economía, no hay más que eso. No hay más que el haber soltado la liebre, probablemente con el objetivo de protagonizar o de desviar la cuestión de la regeneración política hacia este tema y presentándose como el gobierno de Mariano Rajoy como adalid en este tema, desplazando, por ejemplo, el debate sobre primarias, desplazando otros debates sobre regeneración política, transparencia, la corrupción, etcétera, y adoptando el papel activo. Yo planteo una reforma. Ahora, ¿en qué consiste la reforma? Todavía no se sabe. Bueno, pero sí ha habido algunos datos que se han filtrado, se han dado a conocer, pues, en fin, lo has dicho bien, muy a trazo grueso en los medios de comunicación, que es que gobierne el alcalde de la lista más votada, que debería tener un 40% al menos de los votos, ¿no? Y llevarse con el siguiente partido al menos un 5% de los votos de diferencia, un 5 o un 7% de los votos de diferencia, ¿no? Sí, la reforma, aunque ya digo, todavía estamos un poco en mantillas. La reforma que supuestamente plantea el gobierno de Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy además confirmó en ese inicio de curso el otro día, en su discurso digamos, de apertura, ¿no? a sus propias bases. La reforma no es ex novo, no plantea algo de lo que no se haya hablado antes. De esto se ha hablado, lo de la lista más votada se ha hablado. Es más, han hablado muchísimos partidos a favor y muchísima gente a favor. Aunque ahora de repente, cuando lo plantea Mariano Rajoy en términos de reforma electoral de la ley electoral municipal, ha habido muchos que se han echado atrás, pero en realidad este tema estaba ahí. El asegurar que quien gana las elecciones, quien es la primera lista, tiene el gobierno. Y entonces, en función de eso, es en la vertiente en la que está la reforma planteada. Sí, pero luego, discúlpame, Alfredo, porque ya hay quienes... Por ejemplo, se me ocurre el alcalde de Bilbao, Ibon Areso, quienes dicen, bueno, pero es que la lista más votada, que puede ser absolutamente minoritaria, podemos estar hablando del 40%, puede gobernar una localidad donde el 60% no le ha elegido e incluso algunos pueden considerar que le ha rechazado. Vamos a ver cómo aludía ese concepto de la justicia en la designación del alcalde por parte de la lista más votada, el alcalde de Bilbao. Lo que no puedes tener es el sistema actual en que, vamos a suponer, en el Ayuntamiento de Bilbao, por poner un modelo, que tenemos 29 corporativos, pues el alcalde salga con 9, porque es la lista más mayoritaria, y tenga 20 concejales en contra, que no le aprueban ni un presupuesto y le machacan, ¿no? Es decir, eso requiere, digamos, una revisión más completa de lo que sería la normativa de régimen local. Aquí es donde entra el concepto de justicia, que es el que pueden decir los ciudadanos. Pero bueno, ¿cómo puede gobernar alguien con un 60% de los votos de una localidad en contra? Aquí está la confusión de la imprecisión sobre en qué consiste efectivamente la reforma. La reforma lo que plantea, insisto, sin que sepamos concretamente cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para asegurar eso, la reforma, recuperando un debate anterior en el que han participado muchos y en el que muchos han estado de acuerdo, aunque ahora no se acuerden, lo que recupera es un concepto mayoritario. Es decir, que este concepto mayoritario frente al criterio proporcional lo que plantea es que cuando uno se presenta a unas elecciones, las elecciones son siempre para algo, son para formar un gobierno, no son para hacer un pase de modelos ni para que haya muchos colores, no, son para formar un gobierno. Y entonces hay dos criterios básicos. Uno, asegurar que el gobierno lo va a tener quien obtiene más votos, quien es la primera lista, eso es el criterio mayoritario, y el otro criterio es darle a cada uno más o menos lo que le corresponde en función de los votos. Y ese sería el criterio proporcional. ¿Cuál es la gran revolución de la reforma que se plantea? Pues que es cambiar de criterio. Es cambiar del criterio proporcional, más o menos proporcional, porque no en todas partes es exactamente proporcional, pero más o menos proporcional, que le da juego a todos y que, sobre todo, hace que para formar gobierno, que es en última instancia el objetivo de las elecciones, tengan que ponerse de acuerdo varios, porque casi nunca alguien va a obtener la mayoría suficiente para tener una mayoría absoluta y gobernar. Frente a eso, el criterio mayoritario no está a expensas de los pactos posteriores. Asegura el gobierno haciendo que la lista que más votos tiene
consigue el gobierno. Conseguir el gobierno, y perdona, es la última precisión respecto de la observación que hacía Ibon Areso, conseguir el gobierno evidentemente no consiste en que te nombren ni lehendakari, ni presidente, ni alcalde o alcaldesa. No consiste en eso. Conseguir el gobierno significa que tienes una mayoría de gobierno. Por lo tanto, cuando se plantea una reforma electoral, aunque solo se haya hablado de que el alcalde va a ser para la lista más votada, si se cambia al criterio mayoritario, esta reforma, no sabemos cómo, porque las precisiones técnicas todavía no las conocemos, esta reforma va a suponer que quien tiene más votos, la lista más votada, va a tener mayoría absoluta de gobierno, porque de lo contrario, el alcalde, como planteaba Ibon Areso, no puede gobernar. Cambiar el criterio no significa que vamos a nombrar al alcalde a quien más votos tiene o al primero de la lista que más votos tiene. No, eso no es eso, aunque estemos solo hablando de eso. Significa que la lista más votada va a tener mayoría absoluta de escaños. Bueno, hay quienes están oliendo que se le está viendo la patita al Partido Popular porque a unos meses de las elecciones quiere generar un escenario favorable a él. Enseguida vamos a hablar y te pediré tu opinión sobre si esto realmente es así o no. Pero antes vamos a ver algunos casos en Euskadi. ¿Cómo les ha cambiado la vida y cómo les cambiaría? Vamos a verlo en estos gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado electoral en el Ayuntamiento de Orio, en Guipúzcoa, en las elecciones municipales del año 2011. Coméntanos, Alfredo. Está muy bien la forma en la que se plantean los resultados electorales, porque la gente recordará, lo que nos están viendo, que las noches electorales en realidad casi siempre lo que se ponen son barras. Y las barras sirven para ver cuál es la barra más alta y por lo tanto el que, entre comillas, ha ganado. Criterio mayoritario. Al ponerlo así, lo que se observa, independientemente de quién haya obtenido más votos aquí, que en este caso, en el caso de Orio de las municipales de 2011, fue el Partido Nacionalista Vasco con un 43% de los votos, independientemente de que esta sea la mancha más grande, se observa que la suma de todas las demás manchas es más grande, se ve mucho mejor que cuando solamente se ven las barras. En un sistema proporcional como era, lo que ocurre es que el Partido Nacionalista Vasco, con más votos, obtendrá más concejales, pero no va a obtener una mayoría absoluta de concejales y, por lo tanto, no puede asegurar que su candidato o candidata va a ser alcalde o alcaldesa de Orio, porque puede darse una suma de otros. ¿Qué es lo que sucedió en Orio en las municipales de 2011? Que la unión de Bildu y de Orain arrebató la alcaldía a la que era la lista más votada. No vemos separados los votos de uno y de otro, pero juntos acabaron conformando un 48,8%. Es decir, Bildu tenía menos votos, menos de este 43%, pero sumando los votos de Orio Aukera llegó al 48,8%. Esta mancha verde, la de la coalición, la del pacto, porque no era una coalición electoral, la del pacto después en el gobierno, suma más que EAJ-PNV. Por lo tanto, le arrebatan la alcaldía a la lista más votada. Aunque en este caso, aplicando la reforma electoral de la que conocemos tan poco, habría sido imposible arrebatarle la alcaldía al PNV porque tendría más del 40% de votos y más de un 5% de diferencia respecto de la anterior, con lo cual la ley electoral, en el caso de Orio, sí habría impedido este pacto de gobierno para arrebatarle la alcaldía más que impedir, al PNV. Planteémoslo otra vez con las observaciones de antes respecto del paro, planteémoslo en positivo. No impide, sino que asegura a la lista más votada que tenga el gobierno. La alcaldía. Que es el objeto, insisto, de las reformas de tipo mayoritario. Asegurar que quien tiene más votos va a gobernar, independientemente de la justicia o injusticia que eso suponga respecto de otras mayorías alternativas por suma de otros. Venga, nos vamos a Vizcaya. A ver, Valle de Trápaga, Trapagarán. Ahí tenemos, municipales de 2011. ¿Qué sucedió, Alfredo? Ahí tenemos, el PSE es la formación política que obtiene más votos en Trapagarán, el 34%. En este caso no llega al 40%. En este caso no llega al 40% y, por lo tanto, hipotéticamente, con lo que se está diciendo de condiciones a la reforma electoral, no se aplicaría. Pero, en cualquier caso, es el partido más votado. El siguiente partido es el Partido Nacionalista Vasco, pero tiene menos votos que el Partido Socialista de Euskadi. Sin embargo, el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco con el 18% que obtuvo Bildu, la suma de estas dos manchas es más que el 34% del PSE y el acuerdo entre estas dos formaciones hizo que el PSE perdiera la alcaldía. La alcaldía pasó a manos de una lista menos votada. ¿Por qué? Pues porque el sistema es proporcional. Ya veremos a ver hasta dónde llega la hipotética reforma planteada por Mariano Rajoy. El sistema es proporcional y el sistema proporcional más o menos da a cada uno lo que tiene y después el gobierno, que es siempre el objetivo de cualquier elección, se conforma en función de las sumas hasta conseguir mayorías que hagan los concejales o los escaños o de lo que estemos hablando, junteros, etcétera. En este caso, concejales. Y eso fue lo que se produjo. La suma de PNV y Bildu
arrebata la alcaldía a la lista más votada, que era la del PSE. Quiero mostrarles lo que sucedió en las elecciones de 2011 en Donostia. Vamos a ver la fotografía de la capital guipuzcoana. Otra vez lo que he dicho, qué bien se ve aquí y qué mal se ve con las barras que solemos ver en las noches electorales para ver quién sube y quién baja. Este es el equipo de gobierno de Donostia San Sebastián. Bildu. Sí, es obviamente una minoría. Lo otro es mucho más. Aunque es la lista más votada en las elecciones pero municipales. es una lista más votada que tiene el 24%. ¿Por qué tiene la alcaldía en el sistema proporcional? Pues porque los demás no conforman una mayoría alternativa. No son capaces de acordar otra persona de cualquiera de las otras listas para que sea alcalde o alcaldesa en Donosti, y por lo tanto se mantiene como formación mayoritaria. Bildu, como la que tiene más votos, el 24%, es la que mantiene la alcaldía, pero es porque los demás no suman. Esto es un sistema proporcional, deja a cada uno, digamos, su peso en la ciudad en votos. Un sistema mayoritario, ¿qué hubiera hecho? Que ese 24% en votos se transformase en una mayoría absoluta de gobierno. Sigues teniendo los mismos votos, los votos no cambian, pero tienes que asegurar en un sistema mayoritario que esto se convierte en una mayoría absoluta. Claro, alguno dirá, ya, pero no es lo mismo conseguir, pues, por ejemplo, el 40% para que te den una mayoría absoluta de escaños, de concejales, de más del 50%, que hacer que un 24% se transforme en un 50% de concejales. Efectivamente, no es lo mismo. Por eso, casi siempre una reforma mayoritaria impone condiciones. Se ha hablado, aunque no lo sabemos concretamente, se ha hablado de esa condición del 40%, y ese es el sentido de esa condición. Dar mayoría absoluta, pero claro, no dársela a cualquiera, no dársela a alguien con un 24%, pero sí cuando pasas del 40%, que no tienes mayoría absoluta. Una reforma mayoritaria del estilo de la que plantea Mariano Rajoy aseguraría que alguien que pasa del 40% tiene más del 50% de los escaños y por lo tanto se asegura su gobierno. Tenemos una última instantánea, la del Ayuntamiento de Vitoria. A ver, cuéntanos qué sucedió en Vitoria-Gasteiz en las municipales de 2011. ¿Cómo quedó dividido? Otra, en la tarta, otra vez vemos aquí, este es el equipo de gobierno de Vitoria-Gasteiz. Partido Popular, 29,1% de los tiene votos. más votos que Bildu en Donosti, pero sigue siendo una formación minoritaria frente a la hipotética suma de todos los demás. Representa a 1 de cada 3 en votos, a 1 de cada 3 ciudadanos que votaron en Vitoria-Gasteiz en las elecciones municipales de 2011. ¿Qué ocurre? Que los demás no han sido capaces de sumar para plantear un candidato alternativo, pero en realidad tienen mayoría. Esto es un sistema proporcional que asegura más o menos a cada uno en concejales el peso que tiene en votos. Como nadie, casi nunca en un sistema pluralista, democrático, no suele pasar que alguien tenga más de la mitad de los votos, pues como nadie tiene más de la mitad de los votos, no tiene mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Qué conseguiría la reforma? Transformar, igual que en Donosti. ¿Qué pasaría? Que en este caso, como es un 29%, probablemente la imposición esa de condiciones para asegurarte más del 50% de los escaños no funcionaría, porque el Partido Popular no llega, como no llegaba Bildu en Donosti, no llega a ese hipotético 40% del límite. Acompáñame, por favor, a la mesa. Yo no sé si se puede hablar, hablando en plata, ¿se puede decir qué partido político puede ser el más beneficiado con esta reforma electoral en Euskadi? No. La primera consecuencia de una reforma electoral, la primera, es que la gente vota de manera diferente. Y por lo tanto, todos esos cálculos que se hacen utilizando los datos electorales de ahora, de las últimas elecciones, con un determinado sistema electoral, con una determinada papeleta, etcétera, etcétera, se hacen cálculos para ver quién ganaría y quién perdería. Lo más seguro es que la gente, que no es tonta, acabaría votando de una manera diferente, porque sabe que está jugando con reglas distintas y en función de cuál sea su interés, porque gobiernen unos o porque gobiernen otros, probablemente cambiaría su voto.